hablamos de medios continuos. Bien, dependiendo de las condiciones, es decir, sabes qué condiciones son un par de valores temperatura-presión, pues dependiendo de las condiciones, la materia bariónica se nos presenta, se nos hace visible en forma de sistemas materiales, sólidos, líquidos y gaseosos. Cuando yo escribo el estado de agregación, yo me estoy refiriendo a un sistema material macroscópico. Bien, entonces la clasificación de los sistemas materiales es en función de su forma-volumen. Es decir, sistema material en función de forma-volumen. Es la clasificación más sencilla que nos podemos plantear. Siempre es la mejor, lo más sencillo siempre es lo mejor. Bueno, los sistemas materiales son sólidos cuando la forma, volumen, propios. El sistema material tiene su propia forma y su propio volumen. Dicho de otra manera, los sistemas materiales sólidos tienen, ¿cómo se dice?, elasticidad de forma. En tanto que los sistemas materiales fluidos no tienen elasticidad de forma. Entonces, los fluidos no tienen forma propia. Al no tener forma propia, adquieren la forma del recipiente que los contiene. Y estos fluidos son los sistemas materiales líquidos, que estos tienen forma del recipiente, y volumen propio. Y luego los sistemas materiales gaseosos que forma-volumen, recipiente. Bien. En los sistemas materiales en los sistemas materiales líquidos, el recipiente puede ser abierto. En los sistemas materiales gaseosos, como los gases ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, el recipiente será cerrado. Y la pregunta es, ¿siempre cerrado en los gases? Siempre cerrado, pues piensa en la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre es una capa gaseosa que envuelve la Tierra. Si fuera cierta la teoría de que los gases solo se mantienen en los recipientes cerrados, porque ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, estos gases abandonarían la Tierra. Pero ¿qué sucede? Que el campo gravitatorio terrestre interacciona con las partículas gaseosas y atrayéndolas y actúa a modo de recipiente cerrado. Bien, entonces tenemos una pequeña idea básica de lo que son los estados de agregación de la materia. También tenemos que saber, ya lo sabes, que estos sistemas materiales macroscópicos están constituidos por unidades estructurales microscópicas. Si yo digo unidades microscópicas, si son microscópicas, yo no puedo ponerle estado de agregación. Cuestión, siempre que aparezca el estado de agregación de un sistema material, nos estamos refiriendo a un sistema material macroscópico. Bien.
Entonces, ¿cuántas unidades, unidades estructurales microscópicas hay en un sistema material macroscópico? Pues vamos a ver, por ejemplo, si tenemos, vamos a ver, si tenemos 100 mililitros de agua, aquí tendremos, pues son 602, 18 por, bueno, más o menos 3 por 10 elevado a 24, que es, creo que es lo correcto. Sí, porque es 6,02 por 5, sí, sí. 10 elevado a 24 moléculas de agua, moléculas de H2O. Que como sabes, y ya te he explicado, esta molécula de agua no existe. Es una molécula representativa que no existe en realidad. ¿Por qué? Porque el elemento químico hidrógeno no existe, el elemento químico oxígeno no existe. Luego la molécula de agua, esta molécula de agua, es una unidad estructural virtual. No existe el agua. No existe el agua. Existen las aguas. El plural, el singular no, el plural sí. Bueno, pero no vamos a meternos, a salirnos por la tangente, porque todo está relacionado en la ciencia. Bien, ¿cómo estudiamos este sistema material constituido por ese gran número de unidades estructurales? Pues podemos plantearnos el estudio de dos maneras, como siempre sucede. Podemos estudiarlo microscópicamente. Evidentemente no podemos fijarnos en estos 3 cuatrillones de moléculas. Sería imposible. Ni con el mejor ordenador podríamos ver posiciones, velocidades, posiciones y velocidades de estas, y aceleraciones si las tuviesen, de estas moléculas de agua. Entonces lo que se hace es un estudio estadístico. Un estudio estadístico. Este estudio estadístico toma una molécula de agua promedio y hace un planteamiento estadístico de esa molécula. Bien, esto es lo característico de la mecánica cuántica. De la mecánica cuántica. Cuántica. Lo cuántico es microscópico. Bueno, a nosotros de la mecánica cuántica hablaremos de ella, te hablaré de ella en bastantes ocasiones, pero lo que no podemos es profundizar en la mecánica cuántica, porque lo que nosotros tratamos de explicar es la mecánica clásica. Bien, la mecánica de la ciencia básica es la mecánica clásica. La mecánica cuántica, cuando se conoce, los conceptos de la mecánica clásica están claros, pues es muy fácil de entender. Bien, y lo nuestro, nuestra mecánica clásica. El planteamiento de la mecánica clásica es un planteamiento microscópico. Bien, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo estudiamos este sistema tan complejo? Pues lo que hace la mecánica clásica es idealizaciones. Y la idealización que hace la mecánica clásica es sencilla. Dice, bueno, imaginemos que el sistema material, sólido, líquido, gaseoso, líquido en este caso, está bueno, tengo problemas para escribir, está constituido
infinitas unidades estructurales. Por un número infinito de unidades estructurales. Si el número de unidades estructurales es infinito, implica que las unidades estructurales son puntuales. Es decir, tienen masa pero no tienen dimensiones. Como hay infinitas, no pueden tener dimensiones. Bien, si son puntuales, quiere decir que no existen discontinuidades. Es decir, huecos. No existen discontinuidades entre las unidades estructurales. Conclusión. La mecánica clásica considera que la idealización consiste en pensar que los sistemas materiales sólidos, líquidos y gaseosos son medios continuos. Si son medios continuos, podremos describirlos a nivel macroscópico mediante funciones matemáticas continuas, descritos por funciones matemáticas continuas. Estas funciones matemáticas continuas serán las magnitudes mecánicas. Bien, entonces lo estudiaremos macroscópicamente mediante ecuaciones diferenciales. Fíjate que es un modelo matemático, el medio continuo es un modelo matemático, es un subterfugio para estudiar algo complejo. Entonces, lo estudiamos, estas funciones matemáticas continuas, que son las magnitudes mecánicas que describen el medio, las relacionamos mediante ecuaciones diferenciales y resolvemos ecuaciones diferenciales. Pero es que las ecuaciones diferenciales no le sientan muy bien a la ciencia básica. La ciencia básica tiene que escapar, la ciencia básica es sobre todo conceptual, entonces tiene que escapar de los planteamientos matemáticos complejos. ¿Y cómo puede escapar la mecánica clásica de estos planteamientos complejos? Pues con otras idealizaciones. Unas segundas idealizaciones. Bien, pues unas nuevas idealización. Bien, pues vamos a pensar en sistemas materiales sólidos, líquidos y gaseosos ideales. Es decir, sistemas materiales sólidos ideales. Sistemas materiales que sean fluidos ideales, lo que serían líquidos ideales y gases ideales. Bien, entonces lo que tendremos que hacer ahora es definir lo que es un sólido ideal, lo que es un líquido ideal y lo que es un gas ideal. Entonces pasaremos a estudiar los sistemas materiales conceptualmente, macroscópicamente y dándole importancia a lo conceptual.